Yo pedí la denuncia porque quería hablar con Carlos Ragazzoni, que es el titular del PAMI. Gracias por venir. Vi la denuncia. Es impresionante en este sentido. Descubrieron que había 7.000 jubilados que estaban recibiendo un montón de recetas de medicamentos, que estaban comprando un montón de medicamentos porque presuntamente se habían enfermado y habían pasado de consumir muy poquitos medicamentos a consumir una gran cantidad de medicamentos. 7.000 jubilados. El problema es que fueron a investigar y esos jubilados ya estaban muertos. Y eso significó que el PAMI perdiera desde el 2013 hasta los últimos meses 500 millones de pesos por año en medicamentos, que en la denuncia que hizo el PAMI lo llama la estafa de los muertos vivientes, porque supuestamente se le daba a 7.000 jubilados medicación especializada muy cara y esos jubilados ya habían fallecido y no habían consumido obviamente esos medicamentos cuando estaban vivos. Bueno, ¿es así? ¿Esta maniobra involucra 500 millones de pesos por año en los últimos 3 años por lo menos? Por lo menos 500 millones de pesos por año, como bien dices, Maxi. Yo cuando me vine a subir en el PAMI, el presidente Macri me dijo, anda a fondo con la corrupción y procura el mejor servicio para nuestros abuelos y los jubilados y los afiliados al PAMI. Cuando empezamos a ver el gasto en medicamentos, en este momento en el PAMI es exorbitante y empezamos a ver las causas y ahí aparecieron informes de auditoría que ya se le venían entregando al instituto reiteradamente, denuncias que habían ante la justicia de médicos que decían, a mí me están usando mi sello y mi matrícula para recetar remedios que yo nunca receté. Y algunas instituciones de algunas farmacias que el patrón de consumo veíamos que no tenía nada que ver con lo que una farmacia habitualmente puede vender. Hablamos con las cámaras farmacéuticas nos apoyaron en esto y se empezaron a hacer las denuncias y los allanamientos mostraron claramente que hay un mercado, una mafia detrás, sobre todo de las tiras. ¿Son 7.000 jubilados los que estaban en los padrones? Nosotros con certeza identificamos a 6.500, pero estamos trabajando en esto. Hay más probablemente que sí, que consumían, se utilizaban sus nombres y se falsificaban también los nombres de médicos. Probablemente había algún profesional también involucrado. Es toda una mafia que funciona rotando farmacias. A ver, ahí estamos viendo algunos de los troqueles que también se truchaban y que se ponían en las recetas. Yo leí la denuncia y es impresionante porque, a ver, ¿qué tipo de medicamentos? Jubilados pobres que la verdad que siempre la reman con los medicamentos. Bueno, en el caso del PAMI, el PAMI reitera el 100%. El PAMI la mitad de sus recetas cubre el 100% cuando hay razones sociales que lo justifican. Y cuando son medicamentos muy específicos para el jubilado. Bueno, es decir, jubilados que en su vida habían consumido muy pocos medicamentos, de pronto saltaba el consumo de esos medicamentos de esos jubilados. Justamente la cobertura del 100% en algunos casos fue utilizada para favorecer esta maniobra. Y entonces lo que hacían era, prácticamente se le robó al PAMI, esta gente le robó al PAMI más de 500 millones de pesos por año, falsificando recetas, robando recetas al instituto. Por supuesto, entrando en este mercado que existe de troqueles, este mercado negro de troqueles, y después esos medicamentos eran revendidos. Por ejemplo, encontramos el caso de un jubilado, una persona de más de 83 años, tuvo en estos años, y que compraba a razón de 33 medicamentos por mes en 19 farmacias distintas en 4 provincias, algo que es absolutamente ilógico. ¿Y esa persona encima estaba viva? No, esa persona había fallecido. Había fallecido, encima había fallecido. Exactamente, y casos como eso encontramos miles de casos similares, la mafia actúan de esta forma. La verdad que es indignante por partida doble, por la estafa y el robo al Estado, por los familiares de las personas fallecidas que han usado sus nombres para confeccionar las recetas y robarle al Estado. Los médicos que han sido estafados en su buena fe, que han denunciado en el año 2013, hay una denuncia federal de profesionales que decían que se usaban sus sellos y sus matrículas para recetar. Por ejemplo, encontramos una matrícula de un médico que recetaba, en teoría, hacía 39.000 recetas anuales, cosa que es absolutamente imposible. A esa persona le estuvieron utilizando su sello. Te digo la verdad, lo que preocupa además es la organización que hay detrás de esto, la forma en que se movían nosotros, y que se haya desoído desde la institución los controles
loables que el instituto debe hacer. Pensemos que el PAMI es financia el 40% de la compra de medicamentos en Argentina, es el financiador de la mitad de la salud en Argentina y atiende a la población más vulnerable, a nuestros mayores, a los jubilados, gente discapacitados, personas combatientes de Malvinas, con lo cual es una organización muy grande y que está obligada al contrario, el PAMI tenía que ser modelo de controles, de transparencia, de cuidar de la gente, de estar bien atento a qué medicamentos se están usando como corresponde y qué medicamentos están yendo al mercado negro, a estas mafias que los utilizaban, ¿no? A ver, a partir de esto, no es solamente que estas mafias, obviamente en connivencia con algunas farmacias y demás, no solamente le facturaban al PAMI estos medicamentos, sino que después esos medicamentos los vendían en el mercado negro. Eran revendidos. Es decir, ganaban por partida doble. Así es, incluso. Le cobraban al Estado, por ejemplo, 450 pesos un medicamento, la de las tiras reactivas. ¿Para qué son las tiras reactivas? Las tiras reactivas son para medir glucosa y acá es donde hemos visto las cifras más alarmantes, ¿no es cierto? O sea, cifras millonarias. Hay todo un mercado de tiras reactivas que funcionaba de esta forma o que está funcionando. No sé, ahora está en manos de la justicia que investigue. Nosotros lo que sí estamos haciendo es poniendo controles muy estrictos y obviamente hemos recibido el apoyo de todas las cámaras farmacéuticas para trabajar sobre esto. Es decir, por un lado cobraban del PAMI. Así es. Y después los cobraban, reintegros. Y después facturaban en el mercado negro la venta de las tiras reactivas o de los medicamentos. Así es, y también en sitios, se usaba con sitios web, también hay toda una trama al respecto. Se vendían en Mercado Libre por ahí algunos de esos medicamentos, después en páginas de internet. En páginas, eso lo tenía que ser cual, en páginas de internet seguro y la justicia dirá dónde. A mí me parece, Maxi, que como dijo el presidente el otro día en su discurso inaugural, nosotros se encontró en el PAMI corrupción y despilfarro como en las peores épocas. Y la verdad que en una institución que hace algo por la salud que es tan importante en un país que tiene un grave problema de inequidad. Lo hablábamos el otro día, pensemos que la expectativa de vida en nuestro país en el NOA o en el NEA es 10 a 15 años menor que en los grandes centros urbanos. Esto lo tenemos que remediar y esto se remedia con los grandes fondos del PAMI. Pensemos que el PAMI es el cuarto presupuesto de la Argentina, es decir, es muchísimo dinero en un sistema solidario extraordinario, como pocos en el mundo, es modelo la institución para dar salud en algo tan complejo, porque pensamos que los seres humanos acumulamos nuestra mayor enfermedad hacia los últimos años de vida. Ahora, por el otro lado, la vida está prolongándose, y esta es la buena noticia, y se prolonga a expensas del final de la vida. La gente hoy en día vive en promedio 78, 79, 80, 90 años. En el PAMI tenemos gente muy mayor, y me parece que se haya hecho esto y de esta forma tan organizada y con tanta complicidad, ¿no? Es una tristeza. Le hago una última pregunta respecto a algo que a mí siempre me llamó la atención. En los últimos años el PAMI, yo veía la cuenta por ser economista, le prestaba dinero al Tesoro. Sí. Es decir, el PAMI tenía superávit. Yo decía, qué raro que el PAMI tenga superávit, porque las necesidades básicas e insatisfechas de los jubilados que se atienden en el PAMI son enormes. Y aún así el PAMI tenía un superávit, le ahorraba, tenía dinero y se lo prestaba al Tesoro, que emitía un título público y el PAMI le daba la plata. Hay una causa penal por eso. Hay una causa penal por eso, exactamente, la inició la doctora Ocaña, digamos, sería la única institución en el mundo que puede financiar la salud de los mayores y además ahorrar. En todo el mundo las instituciones que financian, como el caso del PAMI, que paga la salud y que da servicio de salud a la gente mayor, normalmente son al contrario, porque, como vos bien decías, la necesidad es inmensa y además con la prolongación de la vida hay que invertir en vida saludable, en mantener el cerebro en forma, el corazón sano. La verdad que te digo, lo que estoy descubriendo ahora en el PAMI es un montón de gente, los afiliados de todo el país, con un enorme compromiso con la institución y que la verdad esto le ha caído con un balde de agua fría. ¿Ya están fuera del PAMI o siguen operando algunas de estas mafias que hicieron que 7.000 jubilados que estaban muertos facturaran por medicamentos? Nosotros hicimos dos cosas. La primera es hacer todas las denuncias, como corresponde ante la justicia federal, y la segunda es empezar a implementar los controles. Estos controles son depurar los padrones, obviamente quitar a la gente que está fallecida. Para esto hicimos un convenio con el ANSES, hablamos con el director del ANSES, Emilio Basavilbaso, y inmediatamente empezamos a correr los padrones en paralelo, y hoy en día estamos avanzando hacia un modelo más seguro de receta electrónica, trazabilidad de medicamentos, todo lo que tiene que ver realmente con evitar estas cosas. Regazzoni, gracias. No, un gusto. ¿Se quiere meter en la discusión política? ¿O mejor se queda en el PAMI un poquito más tranquilo? En otro momento vamos a hablar un poquito de política. A ver, Diego.